Don Antonio Alarcó, cirujano, senador, cirujano relevante de los que practican trasplantes hepáticos. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal, de Páncreas? Sí, muy bueno. Me alegro de oírlo. Muchas gracias. Muy bien. Estamos. Vamos a ver, hacemos un análisis de los números de hoy. Yo estoy un poco de uñas, porque llevo 3 días escuchando a los responsables del centro de control, del panel de mandos, etcétera, como muy aliviados. Oigo a ella decir, esto está, vamos, estacionario, esto está, bueno, estupendamente. Oigo al doctor Risitas que dice que hemos pasado el pico. El pico será el Teide, usted que está en Canarias. Sí, el porque Teide, vamos a ver, don Antonio. Es verdad. Es cierto que que los crecimientos de los infectados se han contenido a ritmos de un 6,3%, pero no es menos verdad que siguen creciendo y que no decrecen. Lo mismo podríamos decir de los fallecidos. Es cierto que los números de hoy son levemente mejores a los de ayer en cuanto a fallecimientos, pero hombre, decir que esto está estabilizado cuando has tenido el récord de fallecidos, como pasaba ayer, hoy estás en 932. Tampoco crea que estamos muy alejados del récord. Hablar de que esto pues entra en vías de control cuando tienes a 6.400 en las UCIs, muchos de los cuales lamentablemente fallecerán, pues parece que el mono está gobernando la nave. ¿Qué quiere que le diga? Pues es así. Yo creo que es una buenísima definición, definición es evidente. Vamos a ver, lo que está ocurriendo es lo que hemos hablado nosotros varias veces en Intereconomía, hace tiempo, por cierto. Los números de infectados en España es una fórmula matemática, no es otra cosa, clarísima. Y ya se sabe, con la fórmula matemática que muy bien se expresó en Intereconomía hace ya 15 días, salen millones. Equivocándose porque los vectores eran menos, se aproxima, no baja de los 800.000 a 900.000. Es verdad también que esos infectados, que podemos ser muchos, y no lo sabemos o no lo hemos sabido, pasa asintomáticas o muy leve el 82%. Con lo cual, lo que estamos recibiendo estos días todavía es lo último que ocurrió en la bomba biológica terrible e irresponsable del 8 de marzo, y en Madrid, que tomó medidas de contención primero Madrid a nivel individual como comunidad autónoma, pues ahí sí que se está viendo en Madrid, no en nuestro país, se está viendo que esa curva se empieza a hacer una meseta, que todavía hay que esperar. Y el número de muertos, el número de fallecidos es dramático, y tristemente, como has dicho muy bien, todavía tenemos 6.000 en la UBI, y ahí la media de estancia en UBI no ha disminuido, por cierto, de 28 a menos de 20 días, pero tristemente se quedará en el camino un grupo importante todavía. Y en otros sitios, comunidades autónomas, donde se tomaron, porque el mando único no tomó medidas relevantes, importantes, diciendo que había tomado las medidas que dio Long, no, eso es falso, o que había tomado las medidas que decían la evidencia científica, también es falso. Hay otras comunidades autónomas que todavía están con picos altísimos, como es el caso de Cataluña y como es el caso de Castilla-La Mancha, ¿no? En el mundo, doctor Alarcó, tenemos 195.000 muertos acreditados. Se lo digo porque tengo un pariente, biólogo, con el que discuto a menudo, porque, bueno, pues es un defensor acérrimo del medio ambiente y si fuera por él se cerrarían tantas cosas que no nos podríamos ni alimentar. Pero bueno, con todo respeto lo digo, él me decía al principio de esta crisis, mira chico, pero vamos a ver, una gripe mata a 250.000 personas y eso pasa cada año y esto se está acercando ya muy peligrosamente a los 250.000 muertos en el mundo. Efectivamente, lo que pasa es que la gripe es estacional, tiene tres picos al año, a veces 4, y no ocurre como está ocurriendo ahora, que nunca la gripe ha colapsado claramente el tema de los medios sanitarios de nuestro país, que son magníficos y que han sido insuficientes porque la trazabilidad, que lo hemos dicho muchas veces, colapsó en poco tiempo por el número de infectados que había. En el mundo se mueren 400.000 personas al año, llámese porque le toca, muerte natural, accidente, etcétera, 400.000.
A eso se le suma después otra serie de factores que pueden ocurrir, tragedias, etcétera, que gracias a Dios no ocurre muchas veces, y menos como la que está ocurriendo ahora. Con lo cual la gripe sigue siendo además muta todos los años, porque se ha quedado entre nosotros, y efectivamente el año pasado en España pues fallecieron unos 6.000, casi 7.000, según las encuestas que uno pueda analizar, por la gripe. Pero en este caso concreto, con el tema del coronavirus, lo que ha ocurrido es que el colapso ha hecho que la asistencia y el número de infectados no se ha ido detectado a tiempo. Y por cierto, para salir de esta, que este país desde luego está demostrando a la ciudadanía que tiene un nivel altísimo y que da gusto tener un país con esa ciudadanía, va a salirse poco a poco, nunca de ninguna manera de forma brusca, va a tardar meses, que hay que estar evitando las reinfecciones. Esperemos que venga pronto la vacuna, va a venir más pronto de lo que normal, pero todavía no tan pronto como todos deseamos, y seguirán utilizándose medicamentos. Hoy hay una noticia importante alemana, que es un país muy serio, de Max Planck, para la posibilidad de utilizar de forma indirecta la BCG, la vacuna antituberculosis, como está haciendo su trabajo, como una parte importante de aumentar la inmunidad contra el virus de forma indirecta. Bueno, y eso es lo que está ocurriendo, pero todavía tristemente nos queda mucho, y yo de luego ese pico y esa meseta se está viendo en algunos sitios muy poco, pero desde luego en nuestro país como globalmente no, tristemente, y desde luego van a solicitar pronto, más pronto que tarde, y después de una maniobra, pues van a solicitar que tengamos confinados, por lo menos hasta final de mes. Yo estoy convencido que va a ser así, ¿no? Pero es la única manera, aunque se han tomado medidas tardías, es la única manera de quitar los vectores de la circulación del bicho chino que se ha creado, ¿no? Doctor, me llama mucho la atención que usted descarte que esto tenga un final brusco. Yo se lo digo porque en China lo tuvo. ¿Sabes lo que pasa? Javier, ¿sabes lo que pasa? Yo de China ya no me creo nada. China se calcula que ha habido 40.000 muertos. Vale, yo le alabo el gusto, pero ¿es cierto o no es cierto que el líder comunista de un país comunista va a visitar Wuhan con solo un tapabocas? Y usted que conoce lo que es Venezuela, lo que es Cuba, lo que es Angola, lo que son los países comunistas, ¿se cree que va a hacer eso? Que va a hacer eso sin que sea verdad no sé por qué. Algunos dicen que es que a lo mejor es un virus cuya capacidad de infectar decae a partir de un tiempo, porque algunos sospechan que pueda ser un virus de diseño producido en un laboratorio o activado en un laboratorio. Yo creo que eso está descartado. Quien lo tiene que descartar lo ha descartado, y uno de ellos es Estados Unidos, que es el único país Israel, que tiene capacidad de poder decir que es de diseño. No, parece que no, pero bueno, ha ido a Wuhan porque aquello está absolutamente todavía aislado, porque está desinfectado, etcétera, pero se cree que han fallecido más de 40.000. Sí. En segundo lugar, desaparecieron 21.000 teléfonos en un mes. Las líneas telefónicas. Bueno, que no le voy a contar nada nuevo que no sepas, porque están al día. Y en ese sentido, a mí lo que me vale directamente es Corea del Sur y Alemania. Son para mí dos ejemplos, paradigmas de cómo se están haciendo las cosas. PCR a todo el mundo. Yo sigo sin tener PCR hecho, sigo sin tenerlo, y en mi familia somos 5, somos profesionales en primera línea y no seguimos teniéndolo. Sigue faltando material, y ellos hicieron PCR a todo el mundo. Geolocalización a los primeros días de que empezó la crisis, y además empieza a decir claramente el coreano, que no me acuerdo el nombre, como todos los coreanos son difíciles de decir para mí los nombres, el que sabe más de este tema por muchos motivos, porque ha estado casi en todas las crisis que ha habido de coronavirus en el mundo, la tenía controlada, ha dicho claramente lo que acabas de contar tú, el mantenimiento de las gotas de flujo de menos de no sé cuántos micras, que se mantienen en el tiempo, en el aire, mucho tiempo, y que no se va sino con aire cruzado, etcétera, que es la explicación
de lo que yo he dicho con bomba biológica que ocurrió el 8 de marzo. Doctor Alarcón, ya sabe usted que a mí me apasiona la estadística y yo lo lamentaré hasta que el día que me muera probablemente, pero el dato es el dato. Y el dato es, aquí dice que tenemos un fallecido por coronavirus de cada 5.000 habitantes. En Italia, ese dato es un fallecido por 145.000 habitantes. Y no quiero enumerarle los 203 países que tienen mejores datos que los españoles. Así es que es evidente que aquí se ha hecho todo bastante mal. Eso no vamos a discutirlo ahora, ¿no? Pero sin duda. Le voy a pedir balance de cómo se llevan las cosas en Canarias. Se habla muy poco de Canarias, hoy hemos hablado de algunas autonomías españolas y como usted, yo sé que lo conoce bien y lo vive con pasión, cuénteme cómo van las cosas en Canarias. Bueno, vamos a ver, Canarias va dentro de la tragedia de la línea media, moderadamente controlado. Tiene una cosa importante Canarias, ¿no? Es que el mar, una vez que cierra el cielo, el mar es un aislante de mucho cuidado y consigue que si no entran, se puede llegar a controlar lo que significa la pandemia de una manera sensata. Los recursos sanitarios en estos momentos están ajustados, no hay una sobreutilización, que eran camas de UBI, que eran camas de UCI, de lo suficiente, están preparados también más, con lo cual estamos en la línea media. Sigue faltando PCR, sigue faltando algo que hemos exigido nosotros, que es que los pacientes, porque el mundo sigue, y las apendicitis siguen, y las vesículas siguen, y las colicitis siguen, que los pacientes que ingresan en los hospitales se le haga un PCR, porque ya hemos operado a 4 en los últimos días, en donde se han salido positivos un enfermo de una apendicitis con PCR y que ha tenido que hacerse después de los quirófanos cerrados y aislarse al personal que estaba operando. Por cierto, en 2 casos eran de mi servicio, y ese tipo de personas todavía sigue existiendo. Hoy ha habido suspensiones de quirófano de cirugía mayor ambulatoria oncológica, claro que es lo único que estamos haciendo, porque no había batas. En definitiva, está dentro de la tragedia española, pues la media alta con respecto al control. El ser isla nos favorece en este caso concreto, porque una vez aislado se controla mejor, y eso es lo que hay en Canarias en estos momentos. O sea que dentro de esta tragedia estamos medianamente controlados. Don Antonio Alarcón, le agradezco mucho su participación en el programa. Buenas noches y buena suerte. Pues igualmente a todos y muchas gracias, Javier, muy amable, ¿eh?